aquí a las pruebas me remito, la legislación actual, la legislación hipotecaria, no favorece fundamentalmente al usuario, ¿no es así? No. Bien, nuestro último minuto, y ahora sí que tenemos un minuto para bueno, pues minuto de, decíamos, de gloria, ¿cómo le llamamos, señor Jesús? El minuto de explicación final, hacia el momento de resumen, para decir realmente cuál es nuestra posición. Bueno, Adicae, ¿qué es lo que piensa al respecto? Pues como se estaba comentando, el hecho de dejar una cuota impagada o dos y ya tener todo el cargo de la hipoteca en ejecución, pues tenemos un ejemplo muy reciente de 2010 en los planes de pensiones que no se podían rescatar hasta llegar a la fecha de jubilación, pues se ha permitido que una persona cuando llega a una situación de paro pueda rescatar ese plan de pensiones. También es un contrato a 30 o 40 años, pero se entiende que la situación de esa persona ha cambiado y que tiene que poder rescatar esos ahorros porque los necesita para vivir. Del mismo modo, si una persona tiene una hipoteca a 30, 40 años y durante un año no puede pagar, hay que dar alguna fórmula de moratoria. Lo mismo que se ha hecho con los planes de pensiones, seguramente las aseguradoras no tienen la fuerza que tienen los bancos para defender estos aspectos. También habría que proponer esta moratoria de este año, 2 años, en los que puedo estar sin pagar, no sin que se generen intereses, pero sí sin pagar, para salvar esta situación. Y hay que matizar el que sea sin pagar y que se sigan generando intereses, porque claro, los bancos que intentan evitar hasta cierto punto la ejecución de la vivienda proponen situaciones alternativas, un periodo de carencia en la que solo me pagas intereses, pero hay que tener en cuenta que los préstamos hipotecarios, cuando tienen problemas, es en los 2, 3, 4 primeros años, y todo lo que se paga de cuota es interés. Aunque me den un periodo de carencia, la cuota no me baja nada. Lo que es necesario es un auténtico periodo de carencia en el que pueda sobreponerme a esa situación de paro sobrevenido a la que me ha llegado, o un problema de dependencia de un familiar, cualquier situación. Es necesario poder regular ese tiempo para que esa persona salga adelante, intente vender el piso, bajando el precio, busque una solución. Pero es necesaria esa moratoria, lo mismo que en los planes de pensiones, está permitido recuperarlo. ¿Se ha cambiado la normativa? Sí, las aseguradoras han perdido una expectativa, yo iba a tener unos ingresos y ahora no los tengo. Pues sí, pero es que la situación económica nacional lo requiere. Javier Blancas, muchas gracias. Estaremos pendientes sobre la iniciativa legislativa popular que plantea en vuestra Asociación de Consumidores ADICADE, y bueno, pues voy a emplazar a ADICADE para otra fecha posterior, es decir, probablemente el próximo mes, para que hablemos un poquito más de esta iniciativa legislativa popular y a ver por dónde van los tiros en esto, bueno, y cuál es la respuesta, fundamentalmente la respuesta, qué es lo que queremos de nuestros legisladores ahora en periodo que pues, podemos decir que ya casi entramos en la pre-campaña electoral. Muy bien, Pablo, querías tus conclusiones, tus recomendaciones, quizá a lo mejor. Pues mis conclusiones son, como miraba don Javier, que yo también participo de lo que él dice y entiendo que eso es posible y en muchos casos necesario. Lo que pasa es que como al final luego lo que te encuentras es que cómo vamos a saber discriminar en esas situaciones del que realmente lo necesita de quien no lo necesita. Y todos conocemos pues determinadas actuaciones que tenemos los españoles porque estamos en España en determinados momentos. Habrá quien esa situación pues lo haga necesaria y habrá quien esa situación pues no le haya venido tan necesaria. En definitiva, ver a quién se le puede aplicar o no se le puede aplicar. Evidentemente, en cuanto a la medida, participo con él. Participo también con José Antonio, evidentemente, que siempre que hay que buscar responsables de todas estas cosas, y participo de que creo que sí que es necesario una reforma, si no de la hipoteca en sí, pues sí que en cuanto al procedimiento de ejecución, el apartado ese final. Que tiene que haber alguna solución o que tiene que buscar el legislador alguna solución por la sencilla razón de que una parte importante del problema se ha generado exactamente por esto. Pero bueno, esto y el procedimiento hipotecario lo que no ha generado es ni la burbuja inmobiliaria ni que se hayan dado prestaciones. Esto es un coleteo de aquello, es decir, esto ha aumentado el malestar en esas familias, los perjuicios en esas familias. El procedimiento hipotecario no lo ha hecho. La hipoteca, como decía al principio del programa, no lo ha hecho. La hipoteca es una mera garantía. Lo que ocasiona es lo anterior, el crédito. El que yo dé más crédito del que tengo que dar, el que dé crédito con menos garantía, las famosas hipotecas estas que
que el señor Rollo conocerá mucho mejor que yo, estas que no vinieron de América y demás. Ese es el problema, no la hipoteca en sí. La hipoteca sí que es cierto que en ese apartado final de la ejecución, pues entonces ya, por decirlo de alguna forma, ya es cuando te dan el garrotazo final, ¿no? Bueno, entonces... Que sí que puede ser. Gracias, Pablo. Te emplazamos para otra oportunidad para seguir hablando de estos temas. Juan, pues al final esto es un drama. Esto es un drama porque estamos hablando de dinero y estamos hablando de dinero que se ha perdido, pero lo mismo que es un drama aquel empresario que ha hipotecado el sueldo de su mujer, que era profesora o que era maestra, para procurar mantener su negocio y procurar salvar los puestos de trabajo, y se ha quedado sin empresa, sin trabajadores y sin el sueldo de su mujer. O es un drama, pues Grecia, cómo lo está pasando, y que al final, claro, Grecia debe un montón de dinero, no puede pagarlo, están con moratorias, la prima de riesgo disparada, y eso qué significa, que no puede haber política social, no hay sanidad, no hay educación, no hay nada en Grecia. Entonces al final estamos hablando de dinero, y lo que hay que hacer es aprender a gestionar bien el dinero, aparte de, por supuesto, ser conscientes que hemos vivido una burbuja todos, unos y otros, y por supuesto hay alguien que se ha lucrado de ese tipo de actividades, y si en muchos casos de forma delictiva, como muy bien decía el señor Bisús, o con mala fe, que es un poco aquí yo creo que es la cuestión. Cuando vas a un médico, crees que tiene buena fe, y al médico le interesa que estés enfermo muchas veces para que vayas más a su consulta, o cuando vas a reparar el coche, al tío del taller le interesa que el coche se te estropee muchas veces, pero yo voy con buena fe, yo creo que me lo van a arreglar bien, tanto mi cuerpo el médico como mi coche el taller, ¿no? Yo creo que los bancos también tienen que actuar con esa buena fe, y también se les supone. Juan Antonio Bisús. Pues a mí más que nada me gustaría un deseo, me gustaría que verdad España fuera por el camino de, o sea, que hubiera una sociedad más justa, o sea, que al final que fuéramos en la búsqueda de una justicia social. O sea, nos hemos encontrado con una sociedad con muchos problemas y en estos momentos radicalmente injusta, y que creo que necesita un profundo cambio. Ha habido un punto que se me ha quedado en el aire. En las actuaciones, por ejemplo, de las entidades bancarias, no se ha tratado igual a los españoles que a los extranjeros. Cuando hemos hablado de daciones de pago, y eso lo hemos vivido profesionalmente, cuando una persona extranjera, y lo hemos vivido en el despacho profesional en numerosas ocasiones, se presentaba en la entidad bancaria para ofrecer las llaves, diga, oiga, o me voy a Rumanía, o me voy a Ecuador, o me voy a Panamá, pues la entidad no solo corría, vamos, yo he participado en las daciones de pago. Exacto. Se quedaba sin deber absolutamente nada la persona que había hecho el mismo contrato que un español, y además se le facilitaba seguir en la vivienda con un arrendamiento, pero a unos precios más que económicos. Con lo que evidentemente lo que quiero decir es que en España algo no hemos hecho bien, cuando los españoles evidentemente nos hemos visto, miles de familias españolas en estos momentos están arruinadas, esa es la realidad, sin posibilidad de salir adelante de ninguna de las maneras, cuando hablamos de esas 300 o 400.000 familias, y esto es una auténtica barbaridad, y que todos los españoles tenemos que dar, y los aragoneses un paso adelante, participar desde luego, ya sea en política, ya sea en la vida económica, ya sea en la vida social, y dar un paso hacia adelante para conseguir una sociedad más justa. Que o lo luchamos nosotros, o desde luego está claro que aquellos responsables que han estado cobrando, responsables en muchas entidades, millones de euros en salarios, con bonos, con bonus, con eso, evidentemente no han respondido a las expectativas que habíamos puesto en sus manos. Muchas gracias, José Antonio. Yo sí que pienso que, bueno, pues en este caso, existe una vinculación entre lo que vendría a ser nuestra legislación, en este caso la considero intervencionista, en el sentido de que, bueno, pues ha favorecido, desde mi punto de vista como economista, ha favorecido pues la especulación y el crecimiento de la burbuja financiera. Pienso que es así, y la propia ministra Salgado quizá a lo mejor hasta me da la razón, porque ella considera que podría entorpecer la fortaleza del sector financiero, con lo cual ella misma no se quiere jugar, es decir, ahora cambiarla a la dación de pago, precisamente porque teme el riesgo de los mercados, el riesgo que puede originar a la economía española. Bueno, y no solamente ellos, sino los principales partidos mayoritarios. No obstante, en lo que se refería a José Antonio Bisús de los extranjeros, evidentemente, porque es que ¿quién le va a reclamar a un romano? ¿O quién le va a reclamar a un ecuatoriano si no tiene ningún tipo de vinculación, ningún tipo de bien, y tranquilamente se puede marchar? No le pueden reclamar absolutamente nada. La dación en pago entonces se habla de facto.
Pero y usted, esto mismo quiere decir que es posible, y es posible hacerlo. Claro. Imagínese en qué situación quedaba ese español en la entidad bancaria que yo le he vivido, que con el mismo caso que iba la persona de delante, en este caso de nacionalidad rumana, pero porque la casualidad, a la señora le decía al director, no hay ningún problema, mañana quedamos en la notaría, usted no sé qué, además un arrendamiento, mientras que iba el ciudadano español que iba detrás y dice, no, usted no, usted se queda aquí, nos vamos a quedar con su vivienda y además usted y su familia nos va a pagar en aquella época el 50%. Claro, esto es lamentable, pero esto es lo que estaba ocurriendo, y hay que decir una cosa más, es decir, si hubiésemos dado la dación en pago y bueno, esas viviendas se han depreciado, bueno, digamos decir el 20-25%, eso es prácticamente, o han sido prácticamente, por ejemplo, los beneficios del año 2010 de la banca. Quiere decir que podíamos perfectamente, o a lo mejor podrían perfectamente haber asumido los bancos, que son esas grandes instituciones que tienen privilegios sobre el resto de ciudadanos, podrían haber asumido su parte de responsabilidad en esta crisis y, bueno, pues de alguna manera haber aceptado, como bien lo dice nuestro invitado, haber aceptado la dación en pago, porque ya está, además, ya está contemplada, aunque no necesariamente se realiza, está contemplada en el artículo, me parece 140, ¿no? 140, yo 140, creo que es el 140. Está contemplada. Está contemplada. Pero está contemplada, y por eso vemos que en el caso de los extranjeros se ha hecho sin la más mínima dificultad. También se podía haber hecho en el caso de los españoles. Pero claro, ha primado, como dice Juan Rollo, la avaricia, pero en este caso la avaricia de unos pocos, de unos minoritarios, que son los bancos, los principalmente, desde mi punto de vista, los principales bancos españoles. Bien, señores y señoras, agradecidos por que estén nuevamente en este programa, La Vía de Libertad. Buenas noches.